Muy buenas tardes, mi nombre es David Bernal Betancourt, soy de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Hoy vengo a hablar sobre la máscara. El ser humano constantemente elabora recuerdos y exaltaciones a su historia, la cual va acompañado de críticas. Según Imre Lakatos, las críticas importantes son siempre constructivas, a su demostración de poder físico y mental. Esta demostración la generamos a través del Luden, el hombre que se juega a sobrevivir y a su protección, y en nuestro caso hemos elegido la máscara para hacer esa representación. La contraposición rostro-máscara, donde por rostro se entiende aquello que singulariza a cada ser humano, aquella que hace visible su ser único y valioso, mientras que por máscara se hace alusión a aquello que oculta esta singularidad, aquello que lo remite a una categoría, a un estereotipo. La historia etimológica que relaciona rostro y máscara con persona, y la historia del retrato moderno que alterna representaciones del rostro y de la máscara conducen a la discusión con los autores que diagnostican una derrota del rostro contemporáneo, fruto de la crisis del humanismo y del individualismo ético que dotan de sentido y dignidad ese rostro. Por eso, basados en filósofos en relacatos, la profesión de fe ciega en una teoría no es una virtud intelectual, sino un crimen intelectual. Dígame cuándo. La palabra máscara se define como figura que representa un rostro humano, del animal o puramente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar al respecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales. Es así como la frase, una de las condiciones básicas del razonamiento científico es que las teorías deben ser apoyadas por los hechos. De sustenta esta parte de la frase es de Imre Lakatos, sustenta esta parte de la historia. Las máscaras, en cualquiera de sus formas, por el contrario de ocultar la esencia del individuo, lo dejan al descubierto. Según las ideas del filósofo asignado, es muy difícil derrotar a un programa de investigación que esté defendido por científicos imaginativos y de talento. Se divide tanto en careta y máscara, donde la careta era utilizada para cubrir solo el rostro y la máscara cubría todo el cuerpo. Las máscaras se han utilizado desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo con diferentes fines dependiendo de la época en la que se encontraban. Voy a hablar sobre los tipos de la máscara, en los cuales me centré o puse son la africana, la egipcia, la griega, la china, la veneciana, la precolombina y la prehispánica. En África las usaban para conectar con sus antepasados, para convertirse en animales o para transgredir la barrera hacia el pasado o el futuro. Las máscaras africanas también tenían una conexión directa con lo sobrenatural. Las máscaras solían llevarlas en las culturas africanas en varios eventos, entre los que se incluía la iniciación de un niño en la edad adulta, la cosecha de un cultivo y la preparación que marca las finales de la guerra. La máscara la lleva un bailarín, tanto como casco como cresta. Esta máscara representa con frecuencia el espíritu de un antepasado en estas celebraciones, donde se creía que el espíritu del ancestro era el que poseía el bailarín con la máscara. Patrones de las máscaras africanas. Al igual que las cestas africanas, la mayoría de los patrones tienen a ser geométricos y simétricos y se utilizan en una gran variedad de formas, varias formas. Esta es la máscara africana de la que le acabé de hablar. Ahora les voy a hablar sobre la máscara egipcia. Formaba parte central de los ritos funerarios. Las máscaras egipcias fueron la fiel manifestación de la creencia en la vida después de la muerte de la legendaria cultura egipcia. Había en la cultura egipcia dos tipos de máscaras, ceremoniales. Se utilizaban en celebraciones sagradas y eran representadas con rostros de animales, que simbolizaban sus deidades, como por ejemplo el halcón esencificaba a Horus, el dios del cielo, la guerra y la caza. La otra, que serían las mortuorias, siendo las más usadas normalmente eran moldes de la cara de un faraón fallecido para asegurar que su alma identificara a su cuerpo. En otras palabras, los egipcios veían que era la manera de establecer una conexión entre el espíritu de la persona y la vida espiritual. Además,
se perseguía el objetivo de honrarlo e idealizar a ese ser supremo. La máscara de Tutankamón es la más conocida de todas. Fue elaborada en oro. De esta manera, las máscaras de la cultura egipcia constituyen una pieza clave para entender sus creencias religiosas. Según la historia, los griegos se valieron de numerosos artículos para exagerar sus funciones y que esas pudieran ser apreciadas desde los sitios más alejados del escenario, entre los que destaca su sistema de máscara para la comedia y la tragedia, además de convertirse en herramientas muy útiles que quedaron para la historia como los símbolos por excelencia del arte dramático, junto a las expresiones más generales de alegría y tristeza. Las máscaras también se utilizan para representar a los tipos caracteres universales como el bueno y el malo, y establecen con facilidad una relación jerárquica entre los distintos personajes de la obra. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la máscara griega. Según la historia, los griegos se valieron de numerosos artículos para exagerar sus facciones y que éstas pudieran ser apreciadas desde los sitios más alejados del escenario, entre los que destaca un sistema de máscaras para la comedia y la tragedia, además de convertirse en herramientas muy útiles quedaron para la historia como los símbolos por excelencia del arte dramático. Junto a las expresiones más generales de la alegría y tristeza, las máscaras también se utilizan para representar a los tipos, caracteres universales como el bueno y el malo, y establecen con facilidad una relación jerárquica entre los distintos personajes de la obra. La parte religiosa, a partir de los cánticos, danzas en honor al dios Dionisio, nació el teatro y en consecuencia las máscaras griegas. De esta manera se realizan aplicando al rostro un simple maquillaje de pigmentos blancos, marrones o grises, aunque a veces se fabricaban con pasta de hojas de acanto, trapos de lino moldeados, maderas talladas y algunas rematas con peluca. Listo, ahora seguimos con la máscara china. Las primeras máscaras chinas se hicieron hace unos 3500 años, como parte del chamanismo o la curación religiosa. Las máscaras han jugado un papel importante en muchos rituales, como adorar al dios que destruye la pestilencia y las bolsas de bendiciones. También tiene una larga historia en las artes, en especial la danza y la ópera. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las máscaras chinas. Las primeras máscaras chinas se hicieron hace 3500 años, como parte del chamanismo o la curación religiosa. Las máscaras han jugado un papel importante en muchos rituales, como adorar al dios que destruye la pestilencia y las bolsas de bendiciones. También tienen una larga historia en las artes, en especial la danza y la ópera. Hoy en día, las máscaras siguen siendo usadas para las ceremonias religiosas, eventos de la vida, tales como bodas y funerales, y eventos culturales de renombre internacional. Las marionetas y las máscaras nunca envejecen y están manipuladas de generación en generación. Esta tradición se remonta a 2000 años, durante la dinastía Han, en la que la máscara y las marionetas eran usadas en los rituales religiosos, que más tarde se transformaría en espectáculos de teatro. A continuación, seguimos con las máscaras venecianas. El origen de las máscaras se remonta a la comedia del arte. Se remontan a la comedia del arte, un género teatral del siglo XVI, basado en la improvisación y en el que únicamente se encarnaban a una serie de personajes en todas las obras. Poco a poco se fue adoptando la tradición de encarnar a uno de estos personajes a través de sus máscaras, bien fuera por admiración o por identificación personal. En sus orígenes era exclusivamente masculina, era denunciar a la iglesia, pero actualmente puede utilizarse también por el colectivo femenino. Ahora les voy a hablar sobre las precolombinas. A nivel de la religión se encontró que eran usadas en actos públicos, ceremonias religiosas, en batalla y como ofrenda a los dioses. Los aztecas utilizaron profusamente las máscaras durante ceremonias públicas, festividades religiosas e incluso en el transcurso de las batallas. La historia habla que las máscaras precolombinas eran consideradas un objeto muy valioso en su día, pues también se utilizaban como ofrenda a los dioses. En la cultura olmeca, en el Golfo de México, se encontraron máscaras talladas en piedra de
1000 años antes de Cristo. Estas máscaras son famosas por su gestualidad, insinuando así caras humanas mezcladas con los animales. Una clara señal de que creían en lo sobrenatural y se sentían conectados con su entorno. Ahora les voy a explicar sobre el juego. El juego se llama La Carrera de la Muerte. Para Inrelacatos, la formación científica atomizada de acuerdo con técnicas distintas y separadas ha degenerado en entrenamiento científico. No hay que sorprenderse de que aquello desanime a las mentes críticas. Este juego consiste en pasar los campos de juegos preestablecidos, donde al inicio de estos campos tendrá que hacer uso de una máscara, una para cada participante, donde pondrá a prueba su agilidad y destreza para sobrepasar los obstáculos con ayuda de la máscara, la cual debe activar y así ésta le permita sobrevivir. Ahora les voy a explicar las características de las máscaras. Como pueden ver, la máscara es rígida, donde aguantará los contactos físicos o rígidos de cualquier tipo de persona u objeto. Volteando la máscara podemos ver que por dentro es como una base de algodón o almohadilla para amortiguar el golpe de esos objetos rígidos, donde tiene un lente que es lo que se activará la visión nocturna para cuando haya oscuridad en el momento del juego. Y como también podemos ver aquí el gancho, que esta servirá para colgarse la tirolina para poder sobrepasar el campo de juego. Como ya les dije, el gancho que se sostiene sobre la tirolina para sobrepasar el campo de juego. Aquí podemos ver un breve ejemplo de cómo se irá a sobrepasar en el campo de juego. Listo. Bueno, ahora les voy a explicar los campos de juegos. Son 3 campos de juegos. El primero es donde tendrá que sobrepasar un terreno o un camino que estará minado y irá por el aire, que se colgará de la tirolina para poder sobrepasar. El segundo campo de juego es donde van a llegar los objetos rígidos sobre la cara y ese deberá de poner la máscara para amortiguar el golpe y que no le pase nada. El tercer y último campo de juego es el que se activará el modo de la visión nocturna para poder sobrepasar el campo oscuro y no chocarse ni que lo vean ningún enemigo. Para sobrepasar el primer campo de juego deberá de colgarse de una tirolina con ayuda de un gancho que se encuentra sujeto a la máscara para poder atravesar un camino. Este campo será una prueba de aire. En el siguiente campo de juego, el participante le serán arrojados varios objetos rígidos en dirección a la parte superior de su cuerpo. A continuación, haré un ejemplo de cómo me van a tirar los objetos sobre la máscara y este me protegerá. A continuación, les voy a hacer la demostración de cómo me protegerá sobre un objeto rígido. Como pudieron ver, ahí en esa parte, el objeto golpeó mi cara, pero no me dolió por la amortiguación del algodón o la tipo de almohadilla que hay dentro de la máscara. En el tercer y último campo, el participante se le activará las gafas de visión nocturna de manera inmediata cuando ingrese al campo que se encuentra en completa oscuridad, como tenemos aquí el lente de visión nocturna que se activará. Se le va a activar la forma de visión nocturna, aquí como podemos ver tiene el lente en la máscara para poder que se le active la visión nocturna cuando llegue en modo de oscuridad del campo de juego. Con esa ayuda adicional deberá sobrepasar el camino evitando a sus enemigos y ser visto, para así sobrevivir y llegar a su destino final. Esto obligará al jugador a tomar decisiones continuamente, poniendo así en función la frase de Inrelacatos que dice que las revoluciones científicas consisten en que un programa de investigación reemplaza a otro. Esta metodología proporciona una nueva reconstrucción racional de la ciencia. El juego que tributará en el campo de mi profesión. Tributará en el hecho de qué forma o estrategia que será escogida acorde a la población a trabajar en la forma de actuar, hablar y en la toma de decisiones a la hora de planificar una actividad.
ya que nosotros seremos el ejemplo a seguir de nuestros pupilos. El juego y su finalidad: pasar los campos u obstáculos que se presenten en el momento para poder llegar al otro lado del campo y sobrevivir a los peligros que encontrarán en el camino. Ahora les voy a explicar el comportamiento sobre la máscara. Saber utilizar la máscara para cada obstáculo que se le presente y activar el sensor de autodetección o autofuncionamiento. Características de cada jugador: agilidad, astucia, inteligencia, coordinación, paciencia y buena visión. El campo de juego: zona llena de arena que se encuentra dividido en campos. A continuación le diré las reglas del juego. Ahora seguimos con las normas para jugar. Tiene que ser mayor de edad. No puede pesar más de 100 kilogramos. No puede medir más de 1,55 centímetros. El número de jugadores debe ser equitativo por parte de ambos sexos. No puede emitir sonidos durante su participación en el campo de juego. Ahora seguimos con las penalidades. Si habla durante su participación en el campo de juego, quedará retenido por un determinado tiempo en ese campo, como primera advertencia. El otro es que al incumplir alguno de los estamentos establecidos, se le quita la máscara y será eliminado del juego.